Bien, colegas, vamos a dar inicio a nuestro taller. Gracias por su puntualidad. Estamos grabando este taller para que los que no han podido ingresar hoy día por una situación complicada que estamos viviendo también, nos han dicho que no, algunos se han ido la luz en algunos aspectos, no pueden trasladarse, pero bueno, nos han pedido que grabe, eh, y así lo haremos, lo enviaremos al grupo. Y gracias por estar aquí los maestros. Vamos a iniciar entonces, aunque yo, si desean, les hago la consulta, digamos, eh, para iniciar y grabar este taller. Bien, entonces iniciamos, profesor Marco, profesora Vilma, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Ya, muy bien. Bien, vamos a compartir la pantalla, vamos a construir. Antes la pregunta es si es que ustedes ya alguna vez han participado de algún taller nuestro, o es la primera vez, maestra Vilma, maestro Marco. Profesor Jaime, yo ya había participado ya. Ah, ya, ya. ¿En qué taller usted participó? Ya, creo que tiene un taller que he participado en el año pasado, ¿verdad, Vilma? Profesor Marco, ¿usted ha participado? Aló, buenos días. Primera vez, profesor Jaime, doctor Jaimes. Gracias, Marco. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer esa. em, a ver, vamos a ver. Ok, entonces vamos a compartir y de esa manera vamos a construir un poco el título de nuestra taller de hoy, es formulación de proyectos de aprendizaje, proyectos de innovación. Eh, por supuesto que en ese proceso vamos a analizar un poco el enfoque por competencias, el enfoque STEAM. Eh, a ver, un momento, voy a compartir un Word, la cual vamos a construir. Ujú. Ya, listo. Un primer es, a ver, como para formular un proyecto de aprendizaje, un proyecto de innovación, una experiencia de aprendizaje, yo quisiera primero hacer la diferenciación justamente sobre estos conceptos que acabamos de mencionar. Es decir, tenemos que tener claro mucho de qué capa estamos hablando cuando nos referimos, ¿no? Cuando nos referimos, a ver, un momento. Cuando nos referimos sobre todo de experiencias de aprendizaje. Cuando hablamos con experiencias de aprendizaje, estamos hablando sobre todo lo que la vida misma nos enseña, ¿no? La experiencia de aprendizaje es básicamente, vamos a ponerla acá, ¿no? El cotidiano que normalmente vamos haciendo y aprendiendo desde diferentes esferas. Una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Una experiencia de aprendizaje puede ser que estemos desayunando, ¿no? Estamos desayunando y de pronto nos quemamos cuando tomamos un sorbo del café o de la leche. Entonces, cuando nos sucede esto por primera vez, cuando somos niños o adolescentes, tendemos luego a cada vez que tomamos la leche o el café a soplar antes de comer, aún así esté frío, ¿verdad? O probar, ¿no? Ese es un aprendizaje que se llama instintivo, ¿no? Uno va aprendiendo en el cotidiano, reactivamente. Es una experiencia de aprendizaje porque es una vivencia, ¿no? Es una vivencia por el cual estamos generando ciertas conductas, ciertas actitudes nuevas. Sin embargo, o sea,
existen experiencias a las que dominamos, son experiencias no reactivas, no instintivas, sino son intencionadas, planificadas. Y a esas experiencias de aprendizaje, intencionadas, planificadas, simuladas, es lo que los docentes nos preparamos, porque nos preparamos justamente para concebir una metodología, una pedagogía y desarrollar experiencias de aprendizaje positivo. A esa, a esa intencionalidad es la que llamamos proyecto de aprendizaje. Porque es una experiencia de aprendizaje, pero está intencionada. Es decir, yo quiero que mis estudiantes puedan potenciar su capacidad de preguntar. Nosotros preguntamos todo el tiempo, preguntamos al despertar a mamá desde muy pequeños, somos preguntones, somos científicos naturales, pero hay preguntas que necesitamos, que son complejas, que necesitamos un mediador, ¿no? Por ejemplo, si decimos, ¿por qué la grasa cuando se diluye, aún así llega a un estado sólido de un lugar a otro? Si estamos cocinando, en ningún momento hemos tocado el techo, pero esa grasa de la cocina llega al techo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿No? Entonces es una pregunta científica que hay que demostrar y experimentar. Y ahí lo que estamos planteando es una intención. Ok, yo quiero que ese tipo de preguntas que los estudiantes me planteen para desarrollar la indagación. Esa es también una experiencia de aprendizaje, pero intencionada, planificada. Y de hecho, yo puedo trabajar con mis estudiantes un experimento, de alguna manera, echo aceite, agua, los empiezo a hervir, voy poniendo una lámina encima y vamos a ver cómo el vapor se va pegando en la lámina, ¿no? Y después y va secando y notamos que la grasa queda ahí. Es decir, conclusión, que la grasa también se evapora, ¿no? O sea, y entonces ese es un proceso en el cual necesita una experiencia intencionada, preparada, porque tenemos que mediar, preguntar, tenemos que evaluar. Ese es un proyecto de aprendizaje. Pero si lo que yo quiero es que no solo genere aprendizajes, sino que mi estudiante, sobre todo, lo que yo quiero es que crea. O sea, el proceso creativo es un proceso complejo, ¿no? La creatividad vincula el pensamiento crítico, vincula, ¿verdad? El razonamiento. La creatividad también requiere metacognición. Son elementos que ya la rúbrica también ha tomado como bases del aprendizaje autónomo y crítico. La creatividad es el que concentra la puesta en prueba de todas nuestras competencias y habilidades, porque crear es conectar, generar nueva idea, pero a partir de un análisis crítico autónomo. Si no, no sería pues una creatividad, sería un cumplimiento de tareas ¿no? Conductistas que lo único que hacen es desarrollar algunas capacidades sueltas, pero la creatividad es mucho más potente. Cuando ya en nuestro proyecto planteamos que los niños van a crear, es decir, van a hacer, estamos hablando de un proyecto de innovación. Para mí, la innovación es, para mí la innovación es un proceso creativo, autónomo, para generar aprendizajes. Proyecto de innovación educativa, ojo, porque también hay proyectos de innovación económica, tecnológica, productiva, y a eso tienen otros conceptos. Pero proyecto de innovación educativa es una experiencia intencional donde nuestros estudiantes generan procesos creativos de manera autónoma, crítica, crean, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Entonces, a veces nos preguntan, ¿es lo mismo un proyecto de aprendizaje que un proyecto de innovación? No es lo mismo, pero el proyecto de innovación es un proyecto de aprendizaje también.
pero no es un proyecto de aprendizaje cualquiera. Es un proyecto de aprendizaje donde los estudiantes van a crear. ¿Un proyecto de aprendizaje es lo mismo que una experiencia de aprendizaje? No es lo mismo, pero un proyecto de aprendizaje también en parte es una experiencia de aprendizaje, pero es intencionada. Conclusión, un proyecto de innovación es una experiencia de aprendizaje tal cual también un proyecto de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es el universo por el cual nosotros aprendemos. Y en clase vamos desarrollando de manera intuitiva también nosotros. Puede ser que un estudiante en medio de la clase puede burlarse de un estudiante, ¿no? Puede burlarse de un estudiante para, ¿no? Eh, y entonces nosotros paramos la clase y eso no estaba previsto. Y entonces tenemos que tener una reacción pedagógica y aprovechar esa situación para deliberar lo malo que es hacer chistes racistas, una oportunidad para fortalecer la convivencia y la tolerancia. Entonces es una experiencia de aprendizaje reactiva también. No es parte de mi proyecto, pero necesitamos de esas experiencias de aprendizaje. Es decir, estos aprendizajes activos, por eso en metodologías activas, que pongan a prueba sus actitudes, sus pensamientos, y no solo el copiado de la pizarra o la transferencia de información o el dominio de la información. Bien, entonces, paso esto diciendo porque vamos a formular un proyecto, ¿verdad? Y esa formulación de proyecto puede ser de aprendizaje como puede ser de innovación. ¿Y qué es una experiencia de aprendizaje? Lo que vamos a hacer estos 2 días es aprender a formular proyecto, experiencia y proyecto de innovación. No hay ningún problema, lo podemos utilizar para los tres. Lo que cambia es el nivel de intensidad. Es como decir, vamos a aprender a hacer masa de pan. Puede ser de esto puede salir un baguette, un francés, ¿verdad? Lo importante es qué es lo que vamos a hacer dentro de ese proyecto. Y entonces para la formulación, ahora vamos a triangular, importante, aquí, ya está. Entonces, si estamos hablando que la experiencia de aprendizaje, o sea, estamos hablando de experiencia de aprendizaje, entonces el centro es el estudiante. No estamos hablando el tema, ¿verdad? El contenido, no estamos hablando la geografía, la historia, la matemática, la comunicación y todos sus elementos ortográficos, semánticos. Estamos hablando de la persona, o sea, experiencia. Pues. El contenido no tiene experiencia, ¿no? Es una experiencia, en todo caso, disciplinar, ¿no? Eh, pero creo que es importante que vayamos diferenciando lo que es una experiencia disciplinar y una experiencia por competencias. Y una experiencia por competencia, eh, una manera muy sencilla de diferenciarle es que la de las competencias genera movimiento, es activo, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de experiencia o proyecto y la vamos a formular, lo importante es saber qué van a hacer moviéndose. Entonces, para decir en términos muy sencillos, ¿no? ¿Cómo van a aprender haciendo? Eso es, ¿no? Todas las competencias que ustedes conocen del currículum, la página 36, desde construir su entidad hasta el último, si uno lo ve desde manera genuina, tanto la competencia o como la capacidad, es un hacer, es una experiencia, no es teórico. En ninguna parte del currículum te da un tema, o sea, no es por objetivos el currículum, es por experiencia. Cada competencia y capacidad es una experiencia. Y te lo dice cómo va a vivir esa experiencia. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Nos vamos al currículum un rato. ¿Ya? Nos vamos currículum un rato.
A ver, voy a abrir y sería bueno que ustedes también descarguen el currículo. Ya, vamos a ver un ratito. Currículo nacional, perfecto. Y nos vamos a la página 33, por favor. Ahorita voy a compartir yo también. Ya está. Entonces vamos a compartir acá. Ok, ok. Me voy a la página 33. Listo. Ok, si ustedes van a la página 33, encontrarán el cartel de competencias. Y cada competencia con sus capacidades. Pero, ojo, el gran error que se comete cuando formulamos proyectos es que pensamos que esto es un cartel de temas. Ok, construye su entidad, se valora. Ah, ok, voy a hacer una clase. ¿De quién soy yo? ¿Por qué es importante valorarse? No, no es una clase ni no es un subtema. Si uno lee y ve con rigurosidad, es una experiencia. Lo que está diciendo es que tiene que haber un momento donde él se valora, se interrelaciona, que delibera y toma acción de su vida frente a su sexualidad. Es una acción, es un hacer, por eso es una experiencia. Y si vamos analizando lo mismo, percibe, ¿cómo lo percibe? ¿Enseñándole láminas sobre las culturas? No, cuando digo percibe, tiene que ir a ver monumentos, tiene que tocar la realidad, contextualiza a partir de eso, crea a partir de eso y reflexiona lo importante del arte. Explora, y esto es mucho más explícito, no se explora en la carpeta, ¿verdad? Se explora, tiene que salir, caminar, experimentar. Es una acción, aplica es una acción. Es decir, que la experiencia de aprendizaje es lo que moviliza las competencias. Pero como la competencia tiene un conjunto de capacidades que son demandas del currículo para nosotros, tenemos que hacer un proyecto. Es decir, vamos a intencionadamente generar una experiencia que vaya cumpliendo estos hitos. Por eso se habla de proyecto de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta para formular, vamos a poner acá, para la formulación de proyectos de aprendizaje o de innovación, ¿verdad? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué competencias voy a desarrollar en mi proyecto de aprendizaje? Es decir, qué experiencia, ¿no? En el fondo estoy diciendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué competencias? Porque ya el currículum nos dice qué competencias. Ojo, que aquí tenemos que tener en cuenta dos elementos anteriores, habilitadores de esta pregunta. Y entonces, acá lo voy a poner como anterior, ¿no? Y voy a plantear la pregunta. O sea, ¿cuál es la demanda pedagógica? A ver, perdón, acá. De mi estudiante.
Cuando nos hablan desde el interés, desde sus necesidades, nos están diciendo la demanda pedagógica. O que nosotros no miramos cualquier demanda. Si, por ejemplo, los niños no han comido, claro, por solidaridad, por humanidad y por amor como maestro, podemos garantizar que ese niño puede tener acceso al caliwarma, hacemos digamos, una colaboración. Pero ese no es nuestro rol. Debemos hacerlo, sí, pero no es nuestro rol. O sea, ese es el rol de la familia, del Estado, que nosotros estamos complementando. Es decir, por eso se llama solidaridad, porque no te corresponde, pero lo haces. Esa es solidaridad. Porque si te correspondería, es un deber. No estás haciendo un favor, es lo que te corresponde hacer. En el caso del maestro, lo hacemos por vocación, porque corresponde a las familias, en primera instancia, al Estado, que no haya niños con hambre. Ese tipo de demanda no nos corresponde atender, pero la hacemos. Pero lo que sí nos corresponde hacer es la demanda pedagógica, es decir, de qué quiere aprender. Y esto es importante, diferenciarlo. Entonces, lo que tenemos que aprender es a diferenciar las demandas. Hay demandas que no son pedagógicas necesariamente, pero hay demandas que si son pedagógicas es nuestra obligación atenderla. Para eso estamos en la escuela. Pero ¿cómo se identifica la demanda pedagógica? Y esta identificación puede ser explícita como implícita. Explícita como implícita. Implícita porque no te lo dice el estudiante, pero tú como mediador, como pedagogo, como sabio, lo identificas. Estás en una clase y el niño no dice nada, no te responde, no te mira, está con la cabeza agachada. Ahí hay un pedido implícito de una demanda pedagógica. Te está diciendo, enséñame a gestionar mis emociones, a darme seguridad. Eso se aprende. Eso es lo que se está diciendo. No es necesario que te lo diga. Como también te lo puede decir. Y por ejemplo, te puede decir, maestra, no me siento cómodo en las cuatro paredes, quiero salir. Te está diciendo, quiero aprender experimentando, haciendo en espacios abiertos. Te lo está diciendo. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué competencias tenemos antes que identificar la demanda? Ok, la demanda pedagógica del estudiante. Por ejemplo, digo, mis chicos el otro día fuimos a una chacrita que estaba al costado y les quise enseñar pues la tierra, las piedras y todos estaban muy felices, ¿no? Encantados, en vez de estar sentados por horas. Y entonces hay una demanda pedagógica. Y entonces voy a priorizar, por tanto, porque lo que yo voy a priorizar tiene que responder a la demanda, ¿verdad? Voy a priorizar en tanto la competencia indaga. Me voy a indagar. ¿Ves? Lo bajamos, buscamos, ¿no? Y acá está, indaga. Acá tenemos indaga. Esta es la competencia que voy a priorizar para la formulación de mi proyecto. Indaga, porque responde a la demanda. Y aquí están sus capacidades. Y aquí está la competencia. ¿Ok? Lo dejo ahí. Entonces, la primera pregunta para formular es ¿qué competencia? Profesor, ¿cómo inicio para hacer mi proyecto? Ya, pero ¿qué quieres atender de tus estudiantes? Ah, eso primero pregúntate. Ah, ellos son muy callados. Mm, son inseguros. ¿Qué competencias entonces que tienes que hacer? Eso es la primera parte de la formulación. Aprenden de manera autónoma. Ah, muy bien. Ya está. Ok. Mis niños tienen miedo a hablar.
¿Cuál es la competencia que vas a hacer? La expresión oral. Perfecto, listo, ya lo tienes. Es la primera pregunta que tienes que resolverte cuando tú formulas. Estamos hablando de la formulación, estamos formulando de la formulación del proyecto. La segunda pregunta de la formulación, cuando ya he definido la competencia, ya he definido la competencia. Entonces, la pregunta que viene de cajón, como ya ustedes saben, porque es una triangulación básica, ¿no? ¿Cómo voy a fortalecer esa competencia? Y ahí lo que me está diciendo el currículo es que tienes que hacer con ellos, tienes que construir, tienes que vivir ensayo y error. Eso tienes que hacer. No es una clase. ¿Con qué tema? Pues no, no, no. ¿Cómo van a vivir la experiencia en todo caso? La segunda pregunta. ¿Cómo van a vivir la experiencia? Esa pregunta. Aquí hay muchas maneras de responder, dependiendo del enfoque y dependiendo del énfasis del docente. Dice, ok, indaga, porque ellos son muy preguntones en la demanda. Voy a fortalecer la competencia indaga. ¿Cómo lo voy a hacer? Puede ser que un profesor diga, le voy a hacer ver un video donde le voy a presentar un caso y a partir de eso voy a deliberar. Ya, esa es una manera que me va a desarrollar a nivel cognitivo. Ah, les voy a plantear, les voy a leer un enunciado y les voy a plantear 3 preguntas para que ellos lancen su hipótesis. Ok. Esa es también una experiencia que solo refuerza lo cognitivo. Pero, ¿qué pasa con la competencia? Porque la competencia no solo es cognitivo. La competencia es cognitivo, afectivo y social. 3 dimensiones de la competencia. La competencia no se mueve solo desde el pensar, también desde el sentir y de conectar. Por eso, el nuevo enfoque por competencia en los últimos 10 años replantea esta visión cognitivista pura y pasa, sobre todo, a una visión más constructivista, es decir, de construcción de relaciones, construcción de mis saberes, pero sobre todo pasamos a una visión más compleja, de pedagogía compleja, donde se conecta el hacer con el sentir, del ser, como ya dice Delos, ¿verdad? Entonces, ya, ok. Entonces, no es basta hacerle verle un video, no basta dictarle una clase, no, pues, no solo en lo cognitivo, claro que no, tiene que vivir una experiencia, y lo hemos dicho de inicio, tiene que vivir una experiencia. Es como no puedes tú vivir una experiencia de amor solo por chat, teóricamente, un amor virtual, le dicen, ¿no? Seguramente, ¿no? Unas cosas, pero no todo, el amor es más íntegro. Tienes que vivir la experiencia. No puedes decir yo manejo carro, no tienes carro, no sabes manejar carro, pero dominas la regla de tránsito. Uf, eso sí soy lo máximo. Tómeme un examen para eso. Te domino todas las reglas, todas las normas, todos los códigos, pero no sé manejar el carro. No, no se puede. Eso es cognitivo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en la escuela, llenando de información, que los estudiantes cuando se enfrentan a la realidad no tienen ni idea de cómo aplicarla. ¿Se dan cuenta? Años hemos enseñado mal la lectura, la escritura, y nuestros niños siguen sin comprender lo que leen, y los adultos no leen, detestan la lectura. Eso es producto de 50 o más años de una escuela totalmente que se ha embaucado y dogmatizado al enfoque disciplinar. No estoy diciendo que el enfoque disciplinar no es importante. Es importante siempre en cuando que también hacen sinergia con el enfoque por competencia.
Si no, no tiene mucho sentido. Es bueno saber la receta para hacer un ají de gallina, pero también es bueno hacer la ají de gallina. Es bueno conocer la regla de tránsito, pero es bueno conocer cómo se maneja y manejar autónomamente. Competencia disciplinar. Entonces, cuando yo digo el cómo, estoy hablando de competencias. Ah, entonces tengo que ahí generar una experiencia profunda, compleja, porque la escuela no es para hacer una experiencia de baja intensidad. La escuela es para hacer una experiencia de alta intensidad cognitiva, afectiva, emocional y social. Si no, ¿para qué existe la escuela? Porque igual el estudiante va a aprender en otros espacios con los medios, y ya lo están aprendiendo a nivel del internet, las redes sociales, está generando mucho aprendizaje, pero la red no puede y no podrá jamás sustituir a la escuela, porque la escuela se basa en la experiencia empírica, el relacionamiento afectivo, es algo que se da en la presencialidad, en grupo humano, con un mediador. Eso no va a cambiar. Tendríamos que cambiar de cerebro y de genética para que convertirnos en unas máquinas, pero eso no va a suceder. Todavía estamos jugando a Dios, entre comillas, trasplantando hígado, trasplantando una mano, pues son casi el 0.00.1% del cómo funciona el cuerpo humano. Y el cuerpo humano es eminentemente social, conexión, afecto y también biología compleja. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, colegas, porque nos permite repensar nuestra pedagogía. Entonces yo no estoy enseñando, no deberías enseñar, deberías desafiar para que ellos puedan aprender, porque no olvidemos que el ser humano tiene el cerebro para desarrollar todas esas competencias que nos plantea el currículo, todas. No es que nadie nos traslada, no enseñamos la competencia, las tenemos que desarrollar desde los desafíos. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Nadie va a hacerlo por nosotros. No podemos pensar por nuestros estudiantes. Ellos tienen que generar sus propios errores y pensamientos. Y eso requiere una experiencia profunda. Bien, y entonces aquí les damos una propuesta. La metodología INO trabaja esta propuesta. Ya lo hemos investigado, 20 años investigando esto, dando vueltas, mirando proyectos de los docentes, leyendo, etcétera, etcétera, en foros científicos, nacionales, internacionales, y es tan sencillo. No nos complicamos, a veces nos llenamos de cuadros, nos llenamos de conceptos. Lo único que hacemos es hacer un buen informe para elogiar a nuestro director, pero no generamos experiencia con nuestros estudiantes. ¿Sí? Primero, definimos la competencia según la demanda y tercero y segundo, definamos la experiencia con alta demanda cognitivo que se activa. Y entonces ahí, desde el enfoque, nosotros planteamos, ¿no? Desde el enfoque de la metodología y no del enfoque competencia, el STEAM. Y el STEAM trabaja con prototipos. O sea, la segunda pregunta no es qué estrategia, qué actividad, no, es qué prototipos. Ya estamos en la era 4.0, ¿verdad? Antes decíamos qué tema, después pasamos qué estrategia, ahora pasamos qué prototipo. Y ahí estamos hablando de STEAM. Y aquí, colegas, a ver, para un poco explicar qué es el STEAM, ¿no? Entonces vamos a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a desarrollar esto. Eso tiene que tener claro, ¿verdad? Tiene que tener claro. A ver aquí. Ok. Steam. ¿Qué significa Steam? Es muy sencillo. Es una cosa compleja, ¿no? La gente lo vende como una cosa, pues, para científicos. No. El STEAM se ahora en África he visto que se desarrolla STEAM con niños que no tienen escuela, luz, agua, nada. Viven de la arena y de los granos secados, ¿verdad? Y deshidratados. Hacen STEAM. ¿Qué es un STEAM?
es movilizar un conjunto de ciencias que, ojo, que esas ciencias te exigen hacer, ¿verdad? Hacer, ¿no? Y entonces ahí, colegas, como está en inglés, solo hay que identificar qué significa cada uno de ellos. No, esto es muy sencillo. S es ciencia. En inglés es science con S. Tecnología. E es ingeniería. En inglés es engineering con E. Entonces, vamos a ver, solo estoy traduciendo. Arte, matemática y humanismo. Más H, ¿no? STEAM más H. Y este STEAM más H no es otra cosa que utilizar en el buen sentido la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el arte para hacer de nuestra sociedad mucho más justa, solidaria, porque se aprende para eso. El centro de la escuela es generar agentes de cambio que van impactando a su sociedad. No es aprender por aprender las disciplinas. Como decía Bretel, aprender sí, pero lo más importante es ¿para qué tengo que aprender? Competencias sí, pero lo importante es cómo utilizo esas competencias mirando a los demás. Muy bien, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Cuando hablamos de ciencia, ¿qué estamos hablando ya mirando la experiencia? ¿Qué estamos hablando? Ah, experimenta, investiga, analiza, ¿verdad? Si quiero hacer una cosa más, hipotetiza, en fin, ¿no? En fin. No sé si está bien la palabra hipotetiza, acá vamos a vernos hipotética. Ya, bueno, hipótesis, ¿ya? Hipote, hipótesis, ¿ya? Ok, muy bien, ahí no vas. Cuando hablamos de tecnología, ¿qué estamos hablando? Y hablamos de dos tecnologías, ¿ah? La tecnología ancestral como la tecnología vinculada a la informática, a la ciencia, el sistema. O sea, ambas son importantes. Ujú, La, la tecnología, por ejemplo, del tejido, del sur, del Ande central, la tecnología del manejo de las hierbas medicinales, la tecnología para poder hacer la gastronomía, ¿no? Andina, selvática, amazónica, cómo dominamos el clima. Todas estas tecnologías, todos estos saberes son también tecnologías y tiene que ver con utiliza, aplica, ¿no? Son taxonomías, ¿no? ujú, Utiliza, aplica, adapta esas tecnologías, ¿ya? Adapta el tejido aymara para matematizar desde el hacer. Es un proyecto que conozco. ujú, Utiliza hierbas medicinales para conocer la microbiología y su impacto en la salud. Se utiliza, pero como también programa, utiliza algoritmos también, por supuesto. Listo. Ingeniería. Y es que el aprendizaje es multidimensional, no es plano y requiere de una mirada estructural. No basta experimentar, no basta hacer con las manos, necesitamos visionar multidimensionalmente las cosas. Y acá estamos hablando de modelar, modelar, bosquejar, construir,
estructurar, ¿no? Eso. Estamos hablando de espacios, de diseño de espacios, diseñar. En el arte, en el STEAM y en pedagogía, no es pintar solamente, no es dibujar, no es actuar, es sobre todo el arte, no olvidemos eso, es expresar. Yo expreso a través del dibujo, expreso a través de la escultura. Aquí el asunto no es solo expresar, sino qué expreso. Y ahí está el arte. Y ahí está el arte. ¿Qué estoy expresando? ¿Sí? Expresar, sensibilizar, demandar. Tú ves el arte y te sensibiliza tiernamente. Eso es arte. El arte, la pintura, el mural y todo eso son medios para eso. El arte es la profundidad del arte está en cómo impacta a las personas. Te cuestiona, te demanda, expresa con claridad lo que quiere y que profundiza a veces los mensajes. Por eso es el arte. Todo lo que vamos haciendo en esta experiencia de aprendizaje tenemos que aplicar de esta manera el arte. Muy bien, ya hemos hecho un mini laboratorio de raíces, de granos, es importante, pero donde entre el arte. Tenemos que expresar con arte lo que hemos hecho. Tenemos que simbolizar también, por supuesto, ¿no? Matemática. Todo lo que hacemos va generando números. Todo lo que vamos haciendo va generando, de alguna u otra manera, cuantificaciones. Matematizar, ¿no? Y hay muchas maneras de matematizar, calcular, promediar, medir, etcétera, etcétera. La, ma- la matemática es muy, muy, muy omnipresente a todo lo que vamos haciendo. La pregunta ahora es, ok, y esto nos engancha con la tercera pregunta. Todo esto que estamos haciendo en nuestra experiencia, ¿cómo contribuye? La pregunta, lo voy a poner acá. A ver acá, lo voy a poner. La pregunta clave es, ¿cómo contribuye a la humanidad? Porque los estudiantes en el proceso de aprendizaje, por eso es más H, ¿no? Más humanismo, dicen, ¿no? Más humanismo. Porque la idea es que saber cómo contribuye a la humanidad. Desde muy pequeño, los estudiantes tienen que saber que son agentes de cambio. Y una manera de contribuir a la humanidad es contribuir positivamente a quienes nos rodean, pues, ¿no? Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestra comunidad. De manera que hemos hecho una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ok, vino la pandemia y el profesor se le ocurrió plantear un proyecto de aprendizaje y le preguntó a los chicos, ¿qué es lo que más a ustedes les conmueve de esta pandemia que ya está pasando? Y un niño dice, los mayores, los adultos mayores, ellos son los que han sufrido más. Y sobre todo los que han sobrevivido porque no han quedado bien. Entonces ahí tenemos que pensar qué competencias podemos impactar ante esta demanda. Hay una sensibilización muy, muy grande de los niños y adolescentes frente a lo que ha ocurrido en la pandemia. Y ahí está para casi todas las competencias.
Podemos analizar el impacto en porcentaje de los que han sufrido en diferentes categorías, ¿no? Han fallecido, han quedado minusválidos, etcétera, etcétera. Y con eso hacer estadísticas comparativas y ver plataformas, eso es matemática, ¿no? Resolución de problemas para interpretar lo que ha ocurrido. Puedo además reflexionar por qué se dio esto y por qué muchos abuelos han sido contagiados por sus nietos por salir a la calle y podemos hablar también de la convivencia que tiene que ver con la solidaridad en el pensar en el otro. Convive. Puede también, de alguna manera, desarrollarse indaga para decir, ¿y qué necesitan ahora los adultos mayores? ¿Qué propuesta podemos tener hacia ellos? Y alguien, un profesor me contaba que alguien dijo, profesor, los adultos mayores hoy en día, después del COVID, no han terminado bien, pero sobre todo cojean, porque han estado tanto tiempo, no solo los adultos, ¿ah? Todos que hemos pasado una situación crítica, sabemos que ya no caminamos igual, ¿no? No sé si se han dado cuenta, ¿no? Porque los huesos se atrofian después de estar meses echado, ¿verdad? Entonces, y además el pulmón respira distinto. Cuando vas caminando te agitas un poco, ¿no? Etcétera, hay cambios. Pero un alumno había identificado que lo que más se ha identificado es que no hay bastones, no hay bastones. Es verdad, ¿no? No hay bastones terapéuticos, es decir, que te ayuden a caminar y a recuperarte a la vez. ¿Y qué tan complejo es hacer un bastón? Investiguemos. Ciencia. Investiguemos cómo funciona el bastón, qué tamaño, qué material, qué espesor. ¿Es verdad eso? Es una hipótesis, ¿no? Si utilizamos la tecnología tanto ancestral, buscamos un abuelo que maneja el bastón y nos diga cuándo se siente, por qué utiliza este bastón, qué dimensión tiene, qué características tiene. Pero también utilizamos ciencia y hay mucha información en Internet sobre estos bastones terapéuticos. Bastones afectivos, le dicen también, porque en el bastón dibujamos los nombres de los nietos. Y a partir de eso pasamos a diseñar y modelar y a construir ingeniería el bastón. Cada equipo de estudiantes hacen su propia propuesta y prototipo, ahí está, de bastón. Pero ese bastón tiene que ser bello, hermoso, afectuoso, y ahí entra el arte. ¿Qué color puede estar? ¿Qué mensaje podemos darlo? ¿O cómo lo podemos entregar? ¿Con qué mensaje lo podemos? ¡Ay, qué arte! Entonces hagamos un bosquejo donde todos los que quieren hacer bastón tengan clarísimo cuánto tiene que calcular, la dimensión, el costo para hacer bastones, matemática. ¿Cómo estamos impactando? Impactando en la vida de de las personas de tercera edad. Y ahí voy contribuyendo directamente al humanismo. Que solo una persona, los chicos en conjunto, a una persona, le hacen sonreír y van a entender lo importante de su creación para convertirse en agentes de cambio. Esa es la mejor evaluación formativa que podemos hacer. Que ellos nos cuenten la experiencia y por qué les interesa y por qué es importante lo que han vivido, que te lo cuenten, que interioricen, porque hacen feliz a las personas. Es ahí donde hemos cumplido la competencia. Es ahí donde hemos logrado hacer un STEAM. Entonces, colegas, STEAM es una metodología, más es un enfoque por la cual, de alguna manera, nos va desarrollando, nos va movilizando estas ciencias básicas desde el hacer para un proceso de aprendizaje complejo en servicio de la humanidad. STEAM más H.
Ahora pasamos a la tercera pregunta. Ahí vamos acá. ¿Por qué? ¿Verdad? La justificación, la pertinencia, porque obviamente importante tener en cuenta. A ver, un ratito. Se ha revelado el teclado. No sé qué ha salido, qué símbolo ahí. A ver, ¿por qué? Ahora sí. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? La, la metodología ABP, ¿no? La metodología ABP, aprendizaje basado en proyecto, tiene un principio básico, ¿no? Que es que el aprendizaje se da cuando se desafía en base a un problema. Cuantificamos el problema, el estudiante pone en marcha todas sus capacidades para buscar soluciones. Esto es bien interesante y es muy vigente y además muy sencillo de comprender. Efectivamente, el problema nos pone a prueba para buscar soluciones. Sin embargo, ojo, desde la metodología INE hacemos una pequeña diferenciación. Ya, vamos a ver acá. Vamos a hacer una tabla para explicarlo. Una pequeña diferenciación. Que esos problemas, y ahí va la diferencia, tienen que ser exógenos a la experiencia del estudiante. Problemas exógenos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo voy a explicar con un ejemplo. Uno puede decir, mis estudiantes no comprenden lo que leen. Por eso voy a hacer mi taller de comunicación, de expresión oral, mi proyecto, perdón. Pero al plantear eso, yo estoy ubicando al estudiante como problema. Ojo. Entonces tú dices, ¿cómo se puede vivir una experiencia de aprendizaje cuando el problema es el estudiante? No se puede, ¿no? Como te vive una experiencia romántica, pero tú eres el problema, ¿no? De verdad, no tiene mucho sentido. Te voy a ayudar, ¿no? O sea, y ojo, caemos en eso siempre. Queremos que nosotros vamos a ayudar al estudiante. No, no, entonces ya no es un ejercicio autónomo y crítico. Son los estudiantes que tienen que descubrir y abrir sus propias soluciones y oportunidades. Hay que acompañar en ese proceso, por supuesto. Pero no es un problema que el estudiante no sepa, entre comillas, algo. No, ese no es un problema, es una oportunidad. Entonces, ¿qué cosa es el problema exógeno? El problema exógeno son esos factores, causas o problemas que afectan que el estudiante no desarrolle la competencia o que vaya generando lo que nosotros llamamos los problemas. Por ejemplo, vamos a poner acá. Un problema exógeno, por ejemplo, violencia y disciplina vertical en las familias. Violencia y disciplina. Eso afecta, sí afecta al estudiante. Afecta, por ejemplo, en la expresión oral, ¿no? Uno no, a ver si el profesor dice, sí, les voy a enseñar a hablar. No, a nadie nos enseña a hablar, colegas. Nosotros tenemos un registro de voz, un color de voz, una manera
única dilvanar la voz con el pensamiento. O sea, eso no se replica, es como una huella digital. Nadie nos puede enseñar eso. Lo que podemos es hacer motivarla, ¿me entienden? Motivarla. Pero si un niño no habla, no es que no sabe hablar, no quiere hablar, porque no se siente seguro, se siente temeroso, tiene la autoestima baja. La idea es, ¿por qué? Ah, ahí viene la pregunta. A ver, muy bien. Vamos a hacer el círculo, ¿ya? La conexión, lo que vamos a llamar la consistencia. Voy a identificar la demanda. Ojo, ojo con esto, mucha atención. Voy a identificar la demanda de mi estudiante y mi estudiante no habla, es tímido, agacha la cabeza. Esa es la demanda. Le te está diciendo, dame seguridad, ¿verdad? Enséñame a hablar con pertinencia. Enséñame entre comillas, ¿no? Motívame a hablar, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué es tímido? ¿Por qué no quiere hablar? Ah, ese por qué, aquí está, es identificar el problema exógeno. Porque existe violencia y disciplina vertical en la familia. Profesor, Ah, dime de usted. disculpe, yo quisiera participar en esa parte. Dime. Tenemos niños, yo soy una maestra rural que trabaja con niños quechua hablantes. Ya. Y el problema es eso, pues, que yo voy con mi castellano y ellos hablan el quechua. Ajá. ¿Cómo me hablan, pues? Y se tapan la boca y se tapan la cara. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, claro. ¿Un exógeno cuál sería? Porque los adultos, la comunidad, el sistema le ha hecho entender que el quechua es inferior, que no le va a permitir desarrollarse, que hablar quechua, lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Es ser de alguna u otra manera un desprotegido. Ellos tienen vergüenza del quechua y sus padres mismos no quieren que hablen quechua. Ujú, Entonces, el sistema no está pensado en la diversidad, no está pensado en la valoración de las personas. Y además, que en las clases, entre comillas, enseñamos que hablen bien castellano, no que hablen bien el quechua. Y corregimos el tránsito entre quechua y castellano. Hay un tránsito ujú, donde combinan, ¿sí o no? sí, El quechua y el castellano. Y corregimos. Lo que estamos haciendo es diciéndole, no hablen, no vayan a hablar, hablen como yo. Aquí el problema no son ellos. El problema es este ecosistema de discriminación el que hemos implantado. Y eso como docentes tenemos que romper, tenemos que recuperar la dignidad del quechua hablante. Ese es el enfoque IB para mí. Cuando me dicen enfoque IB, tengo la política de IB, pues tiene 80 páginas, en realidad que no se aplicó ninguna, ¿no? En este país. Pero para mí la política de IB es que uno se sienta orgulloso de su habla. Eso es Barrio Prohíbe. Y eso requiere fortalecer en la clase, hablar con los padres, tener maestros que hablen quechua, etcétera, etcétera, o que valoren el quechua. Entonces aquí, ¿cuál es la demanda? Dime, implica, dime, dime. implica entonces que yo, maestro, debo de dominar su lengua y debo de fortalecer su lengua para yo luego enseñarle el castellano. No, ¿para qué el castellano lo va a aprender Ujú. contigo o sin ti? Lo que sí, 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 es ¿sí o sí, no? ¿Sí sí, o no? sí, sí, Claro, sí, claro, o sí, sea, eso lo van a hacer jugando con los amigos, con el internet, con la lo van a tele. aprender. Lo que sí tenemos que cuidar es que ellos se van a olvidar del quechua. Eso sí va a pasar. Ahí está nuestra responsabilidad. Ujú, ¿Entiendes? Es decir, ok,
Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿ya? Un profesor me cuenta su ejemplo que para mí me parece emblemático, que también Peñalosa lo había recogido, y una vez me lo contó ahí el maestro en la cantuta, ¿no? Una niña de 7 años se levanta, un profesor estaba dibujando para explicar los animales endémicos en la pizarra, ¿no? Y una niña de 7 años se levanta y dice, profesor, ese es la perro. Ajá, Entonces el profesor se queda quieto, ¿no? Y entonces se voltea. Y ahí es donde Peñalosa me pregunta, ¿tú qué harías? ¿Cuál es tu respuesta? ¿O no harías nada? Porque ahí se determina tu enfoque. ajá. Si corriges, eres un vil discriminador y tienes una pedagogía discriminadora. Si felicitas su participación, has entendido qué quiere decir enfoque por competencias, porque estás evaluando su participación, no estás evaluando la gramática. La gramática es la disciplinar. Ajá. Ah, pero profesor, le digo yo, ¿no? Pero profesor, le discuto todavía como bueno, ¿no? El cachimbo atrevido, ¿no? O sea, le digo, pero profesor, cuando sea grande, se van a burlar de ella, va a ser motosa. Uy, ¿para qué le dije eso? Por eso, justamente, es que el quechua, como eso lo que tú me estás diciendo, es justamente lo que justifica la desaparición de nuestra cultura. Porque creen que porque alguien discrimina tiene que desaparecer. Pero además me dice, mire, me dijo algo que a mí me marcó mucho, que cuando tú optas por felicitarlo, más allá de su lengua, esas veces, mira, ojo, en el currículo no decía lengua materna. Antes decía, pues, se expresa de manera acorde a las técnicas gramaticales, ta, 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 ta. Él criticaba eso. Ahora en el currículo no te dice eso, te dice lengua materna, ¿sí o no? Te lo explican ahí clarísimo con el enfoque IB. Aquí no estamos enseñando gramática, semántica, el castellano, no te dice hablar el castellano, no te está diciendo eso, es lengua materna. O Incluso hay una sea, competencia como el castellano como segunda lengua, ¿verdad? sí. Ujú. Entonces, aquí lo que hay que evaluar es su capacidad de expresarse, lo que siente. Y eso me decía Peñalosa, cuando tú felicitas a una quechua hablante a hablar, le estás diciendo, tienes voz y se va a sentir orgullosa y no va a sentir vergüenza de su quechua, pero sobre todo va a defender a otros y a otras discriminadas. Pero si tú le corriges, va a decir, verdad, pues tiene razón el profesor, mi quechua es inferior. ¿Cómo voy a usar el quechua? Qué barbaridad, qué vergüenza. Entonces ellos sistemáticamente lo van a dejar y se van a adaptar al castellano. Es bien complejo esto lo que tú me preguntas, pero porque justamente requiere de un dominio amplio del enfoque de competencias, ¿no? Eso Sí, es. porque ese es el problema que tenemos en las instituciones educativas rurales, Ajá. denominadas EIB, o los que no son EIB, y siempre, maestro, encontramos el conflicto de que el profesor que va con el castellano, y como usted dice, pues bueno, pues sería bueno que le escuchemos a nuestro niño, ¿no? Y le digamos, está bien, estás hablando, tienes voz, no decimos, sino pues más bien lo estamos, discúlpete, lo estamos matando. Oye, así no se habla, se dice el perro. No, Así. O no. sea, pues son cuestiones de concepciones o son cuestiones de empatía, de sensibilidad, lo que ahora nos dice, que tenemos que desarrollar esa capacidad de sensibilizar o pensar en el otro para pues tenerlo claro, ¿no? Y explicarle a los maestros. Tengo compañeros con los que viajo en el carro y de verdad me torturan, que pues el quechua pues es lo que usted dice, ¿no? Es discriminación, es lo peor que existe para nosotros y a veces uno ya no tiene ya argumentos o los argumentos que uno tiene ya no son suficientes para ir convenciendo a los maestros que pues hay que ser más amables y respetuosos con nuestros estudiantes que son quechua hablantes. Y gracias por la aclaración. Muy bien, claro, hay que ser respetuosos. Además, hay que respetar el proceso. Uh -huh, Es lo que, mira, mira, estimada Vilma, lo que estamos viendo hoy tiene que ver con lo que estamos hablando. uh -huh, Uno ya se llegó, ya dijo, basta, no nos traten como inferiores, basta. O sea, nos matan y no pasa nada. Que alguien diga,
lo hemos controlado, que todo está bien, que nos digan tal cual. No basta, ¿no? Basta. Ujú. O sea, Sí, es algo que... se cerró su micrófono. Sodio. Su audio está mal. Acérquese más, por favor, el micrófono. Allá, a veces se va. ¿Mío? Está cerrado, está cerrado. Debe estar en alguna llamada, algo ha pasado. No, no, no se escucha mi voz. Aló, Ahora sí se la escucha, profesor. a ver, qué raro. ¿Ahora se me escucha? Sí se escucha, Aló, sí se escucha, sí se me escucha, ¿verdad? sí se escucha. Ya, ok, ok. Qué raro. Bueno, como te decía que muy importante identificar el problema exógeno, ¿no? Que es las causas del que nosotros consideramos la carencia de los estudiantes. Cuando uno dice estudiantes que no hablan, tienen vergüenza, tapan la boca al hablar su quechua, es una demanda pedagógica, es una oportunidad para decir, ok, esto va a parar. Conmigo se van a sentir orgullosos, voy a hacer un proyecto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Que pueden decir que los padres mismos no quieren que hablen quechua, los padres, no, ese es un problema, ¿no? Entonces hagamos un STEAM que rompa eso. Y voy a hacer un prototipo del libro quechua, de la riqueza quechua. Vamos a investigar cuentos, vamos a utilizar tecnología ancestral para adornar esos libros, voy a hacer un mobiliario utilizando materiales del quechua, pellejo, etcétera. La voy a dibujar con personajes quechuas, ¿no? Vamos a calcular todos los materiales que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para contribuir en la valoración del quechua en mi comunidad. Entonces ahí estamos cumpliendo la consistencia, es decir, que mi prototipo está contribuyendo a la solución de este problema. Que este problema es las consecuencias de lo que nosotros hemos identificado como demanda. ¿Ok? Y a partir de eso, yo ya tengo entonces el objetivo. Voy a hacer el objetivo de mi proyecto. Estoy formulando, ¿no? Ya, el objetivo del proyecto. ¿Ya? ¿Ok? El objetivo del proyecto tiene que ver sobre todo con el qué. ¿Qué es este? Ya, aquí falta, lo voy a poner para que nos tengamos cuenta. ¿Qué? El amarillo para qué competencias, ¿qué? El qué, qué competencias, más el cómo, de resto acá, más el cómo, más el por qué. Vamos a ver esto, vamos a poner morado. Los colores son interesantes porque tú sabes que el color es, después no te vas a olvidar. Entonces, ¿por qué? Acá vamos a copiar esto. Y entonces ahí se encierra casi como el propósito, ¿no? El objetivo, el propósito no les gusta mucho. El objetivo, ¿no? Muy bien.
Listo. A partir de eso yo puedo decir que desarrollar el proceso de indagación, y ese es el qué, ¿no? A través, a ver, bueno, desarrollar mejor la expresión oral, vamos a poner ya con el ejemplo que hemos hecho. Espera un momentito. La expresión oral a través desarrollar el proceso de expresión oral a través de el compendio quechua de mitos quechuas de mi comunidad. Para que, está el porqué, contribuir en la valoración del idioma ancestral de ancestral. Ya está. ¿No? Para valorar. Uno lo valora, ya lo trata diferente. Entonces voy a aquí marcar. Expresión oral es el qué. ¿Qué cosa es? La competencia. A través del compendio de mitos y quechuas de mi comunidad. Ese es mi prototipo. Ese es el cómo. ¿Para qué? Contribuir a la valoración ancestral, que tiene que ver con el por qué, es decir, el problema que voy a solucionar, voy a contribuir a eso. Y aquí yo puedo añadir, vamos a añadir como opción, a ver, deja un ratito, vamos a añadir antes, ¿dónde? No, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Depende, y esta parte ya es opcional, pues lo pongo de todas maneras. ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿No? ¿Quiénes? Ahí pongo. Poner en estudiantes del cuarto ciclo, ¿dónde? De la comunidad de Ilave. Ya está. La valiente comunidad de Ilave, ¿no? Cuarto ciclo de la comunidad. Listo. Y acá estoy, entonces. Ilave. Ahí está. El objetivo. Vamos a ver entonces cómo va esta formulación, porque ya tenemos estrategia, que es prototipo, ya tenemos la justificación, ya tenemos la competencia, ya tenemos el objetivo. Eso después ya vamos a ponerlo en un documento, ¿no? Ya tengo. Vamos a ver las flechitas acá. Competencia, ¿no? Y el cómo. Ahí está. Listo. Y como ustedes ven, aquí hay un cuadro vacío. ¿Y eso, profe? Ok. Lo que pasa es que en este por qué, no todo es problema. También hay oportunidades y potencial. Que tenemos que pensar que todo siempre va a ser problemas, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a recoger una demanda, ¿no? Y salí al recreo y me di cuenta que los estudiantes se reían, pues, ¿no? Se reían mucho. Pero no se reían así en la clase son más serios. Yo veo ahí en el colegio que estos estudiantes pues se reían y reían. Y me doy cuenta, me acerco sigilosamente, muy disimuladamente, por supuesto, y entonces a ver, entonces me doy cuenta que cuentan buenos chistes y son graciosos.
Ay, hay una demanda pedagógica. Me están diciendo, enséñame desde la alegría, la risa. ¿Ok? Ah, ok. Desde la alegría, la risa. Ya. Entonces, bueno, ok. ¿Qué competencias voy a desarrollar? ¿Ah? La expresión oral desde los chistes. Y aquí yo voy, ¿no? ¿Es una oportunidad o no es una oportunidad? No estoy partiendo de un problema, estoy partiendo de una oportunidad. Los estudiantes son potencialmente graciosos, ¿no? Cuando dice potencialmente graciosos es que podemos utilizar para bien ese estilo gracioso que tiene. Puedo hacer algún teatro, ¿no? Puedo hacer poemas satíricos. Es un potencial. No estoy partiendo de un problema. Puede suceder también que de pronto les digo, hay Día de la Madre, mira chicos, vamos a ensayar un baile, y de pronto pues saben bailar, todo el tiempo han bailado con sus padres en la comunidad, ese es un potencial. Los chicos a veces en una comunidad ya saben vender, comprar, son negociantes, voy a potenciar eso para hacer emprendimiento. O sea, no todo es problema, también puede ser un potencial. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta ahí, colegas, para pasar a la última parte. Lo importante, colegas, lo que les voy a pedir para mañana es que ustedes planteen su triangulación. Van a identificar una demanda. Ya he hecho varios ejemplos en este taller. Van a elegir una competencia. Van a explicar cómo ese prototipo, o sea, su estrategia, va a desarrollar la ciencia, la tecnología, el arte, y cuál es el objetivo que han llegado y qué problemas están enfrentando o qué potencial están aprovechando. ¿Ya? Con eso, mañana lo que vamos a hacer es diseñar el proyecto, o sea, el proceso pedagógico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, maestro. Doctor, No sé, maestro. yo lo que quiero preguntarles, por ejemplo, yo soy de educación para el trabajo, pero analizando las demás áreas, todos trabajan por competencias, entonces no es complejo entender eso, ¿no? Por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, por ejemplo, si aplicamos por STEAM en ciencia, por ejemplo, me ha pasado esto, he visto esto. Hay estudiantes, por ejemplo, que no tienen desarrollado sus habilidades de observación o también las habilidades de escribir. Ese limitante encontrado como un problema exógeno, como usted lo define. No sé cómo se podría trabajar eso para poder desarrollar en su conjunto ya metodología de STEAM para hacer el desarrollo de las experiencias, ¿no? No sé si me deja entender. Sí, 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 sí. A ver, ¿cuál es O sea, hay estudiantes que, sí, es decir, hay estudiantes que no tienen desarrollada la competencia en ciencia y tecnología hay una competencia que es observa, indaga, ¿no? Entonces, si no estudiante, no hay un grupo de claro. estudiantes que no ha desarrollado esa habilidad de observar, de indagar, de describir un suceso, un evento que está ocurriendo, que observa. Ajá, Entonces, si ajá. no ha desarrollado esa habilidad de observar bien, de describir bien, ¿cómo podrías hacer los demás procesos del STEAM? A ver, mire, ahí tú estás enfocando no desde el enfoque competencia, estás enfocando desde el enfoque disciplinar. Cuando dice ellos no observan, no, o sea, en competencias, todos nacemos con esa capacidad de observar, de describir. O sea, nadie puede no hacerlo. Desde los bebés, desde bebitos, nosotros tenemos capacidad de observar. Que no lo podemos expresar en palabras es otra cosa, pero sí lo podemos, todo ese proceso que tú acabas de decir, lo podemos hacer. Acá el problema, porque, a ver, antes de pasar a eso, porque para afirmar eso, tendría que haber evaluado un proceso bien complejo, es decir, hubieras
un poco para decir una conclusión de que ellos no pueden observar, es una investigación muy compleja. Puede ser que algunos no tengan la capacidad de observar por otros factores muy, muy médicos, pero yo no veo cómo puede suceder. Sin embargo, aquí lo que te puedo decir es que no es que ellos no saben observar, sino que observan algo que no les interesa. O sea, no lo entienden. Si tú le dices, ok, vamos al parque para ver los líquenes y su grado de pH ante la humedad, el niño va a decir, bueno, pues es una tarea, ¿no? Diré, pues ahí inventaré, ¿no? Pero no, ¿qué es eso, no? No me han explicado. Y si me han explicado, no me interesa. Entonces lo hago a la fuerza. No olvides que estamos hablando de experiencia. Entonces, aquí el problema no es que ellos no observen, sino que lo que observan no les motiva. La metodología no es la adecuada. Todo niño tiene una inmensa capacidad de observar y de escribir, siempre en cuando, porque son niños, ¿ah? Ojo, son niños, pues, les interesa. Si no le interesa, no lo van a hacer, no van a hablar, no van a decir nada. Por eso se habla de enseñar desde sus intereses. Es claro eso, porque no te olvides, y lo vuelvo a decir, si todo fuera cognitivo para el aprendizaje, ahí sería fácil, es lo que tú me estás diciendo. Yo lo siento y los haga practicar, observarlo, pues no se puede hacer eso, pero hay personas que hacen eso. Repite de nuevo, y lo entreno, pero sí es cognitivo, pero eso ya hemos visto que cuando memorizamos la tabla, no podemos resolver problemas. El problema no es que si sé o no sé, ese no es el problema. El problema es que necesito encontrar algo que me interesa para empezar a poner a prueba lo que yo tengo por naturaleza, que es mi capacidad de hipotetizar, plantear preguntas, eso lo tenemos todo. Por eso lo que tú tienes que hacer es plantear una experiencia que a ellos les interesa. Y nosotros hemos hecho proyectos con 4 años de inicial en la zona de altura, en Sihuas, en Carhuaz, perdón, en Ancash, en Huar, ¿no? En Sihuas, en Sibamba. Y los niños han hecho hipótesis y han resuelto cosas. Es bien interesante. Siempre en cuando encontramos elementos, símbolos, acciones que les interesa. Y por eso que te decía que lo más difícil es encontrar la demanda. Porque si estamos planteando de lo que yo creo como docente, lo que yo y el director consideramos que es lo importante para él, entonces ya estamos siendo mal. Aquí estamos planteando una pedagogía de la enseñanza, es decir, el que tiene el dominio del tema, del proceso, hasta del diagnóstico, como lo que me acabas de decir, es el docente. No. Quien te tiene que decir quién no puede observar es el estudiante. ¿Y por qué? Seguramente hay otras razones. Cuando tú dices el profesor no describe, ¿por qué no describe? Hay que preguntarle. Y si no te dice nada, y es que no has generado pedagogía suficiente. Pedagogía es confianza, es empatía. Pedagogía no es transmitir. Los estudiantes, cuando se sienten en confianza, te lo van a decir. Entonces, no se puede transferir las competencias. Las competencias las tienen. Nuestro reto como docentes es movilizar esas competencias, pero para ello necesitan un desafío o una experiencia. ¿Me entiendes? No hay niño que no puede hacer. Es Sí, imposible. doctor. Sí, doctor. También hay una limitante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se trabaja estos proyectos entre varios docentes, al no iniciar bien los estudiantes la observación, porque esa era la parte de diagnosticar, entender el problema, si no ha observado, también los demás áreas ya no podrían avanzar, ¿no? Eso me ha sucedido, ¿no? O sea, bueno, no hacía bien la observación, por lo tanto, en tecnología, ingeniería, en arte, en matemática y humanismo, ya no podían, ir avanzando los demás docentes desde su área, ¿no? Para poder desarrollar todo el proyecto. Por eso esa era la limitante de un grupo de estudiantes, ¿no? De que no observaban bien
no participaban y no hacían bien su participación, ¿no? Porque eso se le trataba de involucrar en varias experiencias y al no observar bien el problema o no observar bien el fenómeno que tendría que trabajar en ciencia, no podían ir avanzando las demás áreas. Entonces, toda la experiencia ya no era por en vano, ya pues. Allá, pero ojo, 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 ojo. Vamos a volver, para en tu caso, tu ejemplo, me parece que hay que revisar a esto. Tú me dices, hago ciencias con los niños y no observan, no describen. En lo que me estás diciendo es que no entiendo. Ahora, mire, mucho cuidado. Cuando la competencia te dice, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿ya? Ok. Lo que te está diciendo la competencia es que tú tienes que hacer, acá ya te da la pista, la respuesta ya te la está dando acá. Y te lo voy a explicar. Si tú, porque todo lo que tú me estás diciendo es común, ¿no? Los estudiantes, el docente cree que el estudiante, wow, no está en nada, ¿no? No dice nada, no comprende, no dice, no describe, no observa. Y eso es un error, ¿eh? Ojo, porque decir eso es una valoración del docente, es una evaluación formativa errónea, digamos, porque estás interpretando desde tu percepción, porque para decir eso hay que hacer una evaluación muy seria. Decir, por ejemplo, que no observa, ¿cómo se ha evaluado eso? O sea, es bien complicado explicar eso. O sea, has evaluado en 1, en 10, ¿cuál es tu muestra? ¿Cuál es el instrumento para decir que no evalúan? ¿A qué no? ¿Cómo defines tú que no saben observar? A través de las evidencias del cuaderno, de la participación por grupo y Ajá, el producto que teníamos que solucionar al final de un determinado tiempo, ¿no? No era exacto, no era 3 o 4 semanas, ¿no? Era ok, un mes y ok. una semana. Había tiempo suficiente, ¿no? Entonces Ajá, no habíamos problema de tiempo, sino que esto era sucesivo en varios meses. Los estudiantes se les decía, no, por ejemplo, ahí dice, problematiza situación, pero si no puedes observar o no se ha desarrollado esa habilidad de un estudiante que no observa bien y no describe un problema, entonces, ¿cómo podría problematizar, ¿no? Diseñar, generar, analizar y evaluar, ¿no? Que es un camino, digamos. Como le digo, no soy del área de ciencia y tecnología, pero entiendo el currículum. ok, a ver, vamos paso a paso, ¿ya? Porque sí me interesa que resuelvas esto, ¿no? Para Profesor eso estamos en Jaime, este. Dime usted. yo no sé si mi pregunta sería válida. En este caso, ¿quién tendría que ser el observador para identificar la demanda pedagógica? ¿El estudiante o el profesor? La Porque demanda la identifica el maestro, ¿no? yo pienso, claro, yo pienso que en este caso es identificar la demanda pedagógica del estudiante. Ajá, Sería el sí, caso para mí. Ujú. sí, claro, es identificar la demanda pedagógica y el estudiante expresa, ¿no? Genera la demanda. Pero vamos paso a paso, este es bien interesante para un poco explicar estas capacidades. ¿Cómo has hecho este proceso de problematización, maestro? Porque quiero llegar al fondo de tu duda, ¿no? Problematizar situaciones no solo es plantear preguntas, es más que eso. No solo es comprender la pregunta que hace el maestro, ¿no? Problematizar situaciones es encontrar sobre todo la contradicción. Y esa contradicción puede ser dicotómica, puede ser hipotética, puede ser dialéctica, depende del nivel del estudiante o nivel de la experiencia. Entonces, ahí, bien importante que podamos distinguir cómo han hecho porque esto es clave. La idea es que ellos problematicen la situación, ¿ya? A ver, dame un ejemplo de cómo has planteado esto, maestro, por favor.
A ver, desde otra área, no sé, espero no cambiar la No, perspectiva. no hay problema, eso puede Ya, para la desde próxima. matemática, por ejemplo, desde matemática, otro colega me dijo, cuando hacíamos nuestro balance, ¿no? En reunión colegiada o de secundaria, matemática, me decía, bien, profesor, habíamos planteado que los estudiantes en esta experiencia se trabajen cuadros gráficos estadísticos, Ya, circular, en columnas, en diferentes técnicas. Pero si el ya. estudiante no podía, digamos, no se pudo avanzar porque los estudiantes no podían tabular, por tanto. Estos hablan primero, segundo grado, secundario, ¿no? Mm, Entonces, no podía tabular. Entonces, ahora el profesor, ¿qué tenía que hacer? Tenía que volver, tenía que cortar todo lo que había planificado para, ya que identificó esa demanda en plena clase, tenía que hacer cómo hacer la tabulación y de ahí cómo se podía realizar en diferentes tipos de gráficos estadísticos. Por ejemplo, eso sucedía en una experiencia. A raíz de eso, ya el profesor de matemática también ya no quería trabajar, por ejemplo, así en conjunto, ¿no? Como es el STEAM que se trabaja también entre varios docentes, por ejemplo. O sea, esa limitación observé, ¿no? Y el profesor tenía mucha razón, ¿no? ¿Para qué trabajamos, profesor, en grupo, en forma integral, si mis estudiantes estoy identificando que tienen esas limitaciones de que no han trabajado esas habilidades, sea en pandemia o también en años anteriores de la pandemia, ¿no? O sea, quizás no se haya fortalecido esas habilidades en los estudiantes. O sea, había esas limitaciones. O sea, sí, ¿cómo sí, se sí, podría entiendo. solucionar esas situaciones, profesora o doctora Jaimes? No, pero, a ver. Si el profesor se dio cuenta que los chicos no saben hacer tablas, no identificar, para empezar, no se ha hecho un buen diagnóstico el equipo, ¿no? O sea, Sí, sí, es cierto, claro, ahí ese es sí primero. fallamos. O sea, o si algo de sorpresa nos ha salido, es el que no es un proyecto. Un proyecto, ya tú tienes un propósito claro, ya sabes las demandas, por dónde están sus dificultades antes de hacer el proyecto. O sea, no puede él decir, oye, de pronto me di cuenta. No, eso no es serio. Ahora, usar la estadística, los tipos de estadística, es instrumentalizar un poco la matemática. Eso es parte de la matemática. La matemática no es hacer cuadros estadísticos. Lo van a aprender a hacer, por supuesto, pero la matemática es más que eso. No, no, si el profesor, lo que yo entiendo que aquí el profesor de matemática en el proceso del proyecto lo que ha hecho es hacer una clase, o sea, y no una experiencia. Claro, estás viviendo un proyecto interesante para, no sé, pues hacer encuestas, los chicos. Primero, a ver, voy a tratar de adivinar en todo caso. Vamos a hacer como un ejemplo. Los chicos fueron a averiguar cuántos mascotas tiene la comunidad, cuántas mascotas habrá, y fueron casa por casa a averiguar. ¿Ya? Yo no le he planteado todavía el problema, pues no tengo que hacerlo yo. Solo le he dicho, ¿quieren averiguar cuántas mascotas hay? ¿Me entiendes? Ok, lo que voy a hacer es construir el proceso. No le voy a decir, ahora siéntase, ahora vamos a hacer esto. No, vamos a averiguar, les estoy planteando, vamos a averiguar cuántas mascotas hay en la comunidad. Y vamos a ir casa por casa a preguntar. Ustedes van a anotar. Los chicos saben anotar. Un palito, dos palitos, tres, y bueno, eso sí lo pueden hacer. Si están en secundaria, si no hacen eso, yo no lo voy a creer. O sea, sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ok, van a ir casa por casa, pero ojo, ¿por qué es importante que vayan casa por casa? Porque ellos, en el proceso de ir y preguntar y anotar, están lo que se llama abstrayendo el proceso de aprendizaje. Pero si tú le dices lo mismo con una pizarra, chicos, vamos a suponer que en la casa, en la comunidad hay 20 casas. Este tiene 2, este tiene 3, este tiene 4. Total, ¿cuánto hay? Eso ya no es una experiencia de aprendizaje. Para el chico no está abstrayendo, está memorizando números. Otra cosa es decir, nos vamos a distribuir en equipo. Uno va al barrio 1, el otro barrio 2 y vamos a preguntar. Hay que decirle que estamos investigando, porque eso es investigar, ir a preguntar, experimentar, enfrentar la realidad. Investigar no es solo hacer la matriz de consistencia de la tesis, no, la metodología de investigación es una de tantas. Lo que pasa es que en el Perú solo nos hemos quedado en la metodología.
¿no? Entonces, ok, van a las casas, van a preguntar, no tienes que decirle cómo van a anotar. Ellos tienen que crear esa, y lo van a hacer mal desde el punto de vista de nosotros. Pero justamente lo que queremos que hagan mal, porque queremos que reflexionen de esos errores para que luego vayamos compartiendo cómo podemos ayudar a esa tabulación. Entonces le van a encontrar sentido a la tabulación. Sí, profesor, yo he apuntado acá con palitos, yo he hecho con bolitas, no, yo me he memorizado. Ya, ok, muy bien, pero no sé, a ver, vamos juntando todo y los vas diciendo, ¿cómo lo juntaríamos? ¿Qué lo haríamos? Entonces van a decir, lo hacemos así, no, mejor una tabla, ¿qué? Y vas a ir saliendo. Y va a haber dificultades, tiene que haberlo, porque justamente es lo que queremos. Porque cuando encuentre esas dificultades, nosotros diremos, ¿qué les parece que les comparto una ruta que les puede ayudar? Ya, profe, a ver, ¿cómo haríamos? Tomas ese ejemplo, tomas esas dimensiones y errores para explicar la tabulación. Porque si el profesor ha dicho, ok, vamos a tabular tipos de tabulación. ¿Qué es la tabulación? Concepto de tabulación. Ahora te voy a dar un ejemplo. No, eso no es competencia. Eso es dictar una clase. Entonces los niños van a crear sus propias maneras de tabular, apoyados por ti, la van a mejorar, para eso estamos, ¿no? Ya tienen su tabulación. Y vamos con ellos a interpretar lo que ha salido en esa tabulación. ¿Ok? Y vamos a plantear recién el problema. ¿Cuántos perros hay? 80. Muy bien. ¿Y en qué barrio hay más perros? A ver, en el grupo de ellos, 80, 20 perros, 10 perros. Ah, ¿dónde hay más? Ahí. ¿Dónde hay parques? En el barrio 3. ¿Ahí no hay? No. ¿Dónde orinan los perros entonces? En la calle, en la casa, porque los perros todos orinan. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si quieres, somos alcaldes, tenemos que regular esto. ¿Qué podríamos hacer? Ahí está el problema. Y le planteo el problema. Hay muchos perros, pocos espacios. ¿Qué proponen ustedes? Y ahí tienen que deliberar. Y ahí plantean la situación. Y le dices, ok, ahora quiero escuchar qué van a hacer como alcalde. Diseña estrategias de indagación, porque a partir de eso ahora tenemos que ir a investigar mucho más cosas. Hay permiso para perro, cuánto costaría hacer un parque de perros, qué sé yo. Ahí diseña recién ellos, desde su experiencia, la indagación. No lo de lo que tú le dices, porque si tú le sientas a decir A, B, C, ya perdiste. No, no estás haciendo la competencia. Y generamos datos, registramos. Ellos ya saben a tabular porque ya tú le has de alguna reforzado a partir de su experiencia. Y analizamos Ya, con ellos, ya ha salido, ¿no? doctor, doctor, sí, ya le entendí, ya le entendí. El detalle es que, por ejemplo, esto para aplicar la metodología STEAM también u otras metodologías como experiencia de aprendizajes que está planteando Minedo o otros más también hay, aprendizaje en servicio, por desafío. Así es. Por ejemplo, hay veces cuando se va avanzando, mm, hay grupos por ejemplo, en una determinada área se atrasan y digamos, al final, no es que sea estricto el tiempo, ¿no? Para eso ya habíamos entendido que el tiempo no tenía que ser estricto, sino que, por ejemplo, para finalizar ya un bimestre, un grupo de estudiantes, un aula, una sección total, una sección entera se atrasaba y no lograba hacer el producto ya, ¿no? Entonces, porque, no sé, pasaba problemas ya, no sé, pues quizás los estudiantes se atrasaban o no hacían o se sobrecargaban y al final esa sección se atrasaba y al final no podían, no entregaron por lo menos no avanzaron su producto, ¿no? En este caso, no podían, no lo desarrollaban, había esa limitante, ¿no? De que se atrasaban en un área o dos áreas, ya, al final del trimestre ya no lo lograban. Eso me sucedió el año pasado, ¿no? Solo le cuento porque no sé Claro, qué claro. se podría hacer, ¿no? En esos casos, porque
ya era recurrente, no era que una sola vez, sino tratábamos de diagnosticar si era el profesor, si era el estudiante, la familia, o sea, todo, en todo tratábamos de evaluar, ¿no? Como le digo, esto no solamente era no era un solo momento, sino que esto nos poníamos a reflexionar los docentes desde diferentes puntos de vista, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno, a mí yo valoro que ustedes estén trabajando en grupo. Es un proceso de aprendizaje también. Está interesante es lo que tú me dices, ¿no? No es fácil identificar secundarias que están trabajando en grupo. Esto es muy bueno lo que me acabas de decir, pero es un proceso de aprendizaje también, ¿no? Yo les invito a que, de alguna manera, como ya tú estás en la comunidad, el hecho de participar en el taller, eh, vayamos contigo y con tu equipo, ¿no? Viendo a ver cómo se puede plantear el proyecto de aprendizaje STEAM, ¿no? O el proyecto de innovación. La idea es tener un cartel sólido, un diagnóstico sólido, para que no haya este tipo de sorpresas, y también que sea realista. No pretende utilizar experiencias que todavía necesitan procesos previos en los estudiantes. Un proyecto no tiene tiempo, solo el tiempo que tiene es el tiempo del estudiante, dicen, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes estudiantes que ya conversan, tienen confianza, sus padres les apoyan, el proyecto puede durar menos. Pero si tú tienes estudiantes que todavía no hablan, el proyecto es más largo. ¿Qué importa acá? Que el tiempo del proyecto no. Importa que el estudiante realmente aprenda. Si aquí me dices una frase, ¿no? El profesor ya no quería hacer o no se podía trabajar así en grupo porque se ha dado cuenta que hay dificultades en el estudiante. ¿Y no es acaso eso nuestra razón de ser? Si el profesor de matemática identifica una dificultad, ¿no es acaso eso que nos ponemos tener que de acuerdo para enfrentar esa dificultad? No es el objetivo cumplir nuestras clases, nuestras metas, nuestras sesiones. Ese no es el objetivo. Por eso se enfoque por competencias. Es decir, el centro son los estudiantes. Y eso les va a Claro, poner a doctor. prueba a ustedes, ¿no? Sí, doctor. Entonces, lo que se podría sugerir, bueno, lo que se tendría que hacer el cambio es que, por ejemplo, en el primer bimestre, Sí, por ejemplo, trabajar de forma individual para que esto permite un diagnóstico más preciso, así más adecuado, es, y así después del es. segundo, tercero y cuarto ya implementar por experiencia de aprendizaje, por proyecto, Eso sí puede team. ser, sí, sí. Ahí podríamos tener un poco más de éxito, ¿no? Porque así como usted dice, tratar de implementar directamente el STEAM así directo en un colegio nuevo o en un colegio que tú lleves es totalmente fracaso total como el no total, digamos, pero tendríamos muchas dificultades para que Vamos, todos claro, se comprometan, ¿no? Tanto estudiantes, así es, así padres es. y docentes. Exactamente. Vamos, o sea, todo lo que es en competencia, no solo el estima, todo, ABP, CAS, todo, es gradual, estimados. Sí, Es gradual, no es, gracias por la aclaración, doctor. sí, a veces pensamos que es un tema, entonces decimos, ok, bueno, este es lo que nos dice el libro, este es el primer título, vamos a empezar por pre-Inca, vamos a Inca, no es así el enfoque de competencia. Es lo mismo que vas a hacer siempre, pero la diferencia es que lo vas a hacer con menos intensidad primero, ¿no? Por ejemplo, le vamos a dar con problematiza, ¿no? Con esto que estamos viendo en la pizarra. Tú puedes hacerlo eso en una mañanita, ¿ya? Pero tienes que, para que tú evalúes nomás, y puedes decir, a ver, ¿cuántos objetos cuadrados hay en el salón? A ver, van a buscar. ¿Cuántos círculos hay? ¿No? Le estás invitando a problematizar, pero a baja demanda, ¿me entiendes? Ok, muy bien. Ahora quiero ver si con lo que hay en la clase podemos armar un cubo, ¿no? O un muñeco. ¿Cómo es un muñeco? Un círculo acá, un círculo acá. Entonces van a estar mirando, ¿no? Van a mirar y van a hacer sus propios diseños de estrategia, lo van a anotar, qué sé yo. Muy bien. Ok, ¿cuántos cuadrados hubo? Va a generar, ¿no? ¿Cuántos de esto? Ok, muy bien. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí. Ok, a ver, ¿quién me comenta? Yo, profesor, yo te comento. Mira, acá no hay, porque no hay ni un círculo. No podemos tener cabezas. Ahí está evaluando. Pero eso lo haces, también lo puedes hacer de manera más intensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Le puedo decir, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes tienen menos peso, porque acá tengo una tabla, y me han dicho que
no están en el peso correcto. Lo averiguamos, ya eso requiere todo un trabajo, ¿verdad? ¿No? Y entonces también lo puedes hacer, pero cumples lo mismo. Por eso te digo, tienes que ir de menos a más. No se plantea un proyecto complejo, los niños se van a primero van a tener timidez. Hay muchos niños que solo están acostumbrados a anotar y llenar los cuadernos porque el papá si no no castiga, el papá también le evalúa al profesor en función a cómo llena el cuaderno. Un buen profe es el que llena cuaderno, el profe, el pobre niño le deja tareas, es un buen profe. Entonces hay que poquito a poquito cambiar eso. También hablar con los padres, decirle, esta semana no vamos a usar el cuaderno, pero sí sus niños van a aprender esto, esto, esto. ¿Le parece? Porque esto le va a servir en la vida para esto, esto, esto. Que van a desistir, no, el otro profesor sí trabajaba, usted está más jugando en el parque, no sé qué hacen con las mariposas, las hormigas, y poco a poco, cuando ellos escuchan a sus niños más seguros, contando su experiencia, porque lo han vivido, los papás entenderán. Pero por eso te decía, el diagnóstico es muy importante, es decir, ¿a qué intensidad podemos ir con este proyecto? No, primero, transversalicemos, se valora a sí mismo, porque los chicos son muy tímidos. Y vayamos haciendo cada una de estas áreas con esta competencia y conversamos. Por ejemplo, el de comunicación, tu objetivo va a ser que hablen, que sientan que hablen lo que sientan. Vaya generando un mecanismo. De matemática, ¿no? Le vas a meter un reto muy pequeño y ellos tienen que proponerte la resolución de problemas. No importa que no hablen, pero queremos simplemente que tengan la iniciativa de decir, ah, profesor, se puede hacer esto o esto. ¿No? El de ciencias, vamos a analizar cosas muy pequeñas, hojitas, y las vamos a extrapolar con la tipología, que comprendan por qué las hojas se secan o no se secan, y poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Y después pasamos de a poco, ¿no? Pero todo eso tiene un objetivo común, de valorarse a sí mismo. Es decir, felicitarlo su participación, felicitarle por qué nos están diciendo las cosas, nos están contando, están trabajando en equipo. Eso vamos a evaluar. No nos centremos a que dominen o no la hoja, si plantean o no el enfoque de resolución, si hablan bien o no el castellano. No, no nos interesa en este momento. Nos interesa que se valoren primero. Luego pasamos un segundo momento, cada uno en su clase. Todavía no hay un proyecto integral. Y podemos pasar diciendo, a ver, ahora, en el caso de ciencia, ¿qué les parece si recolectamos nuestras propias hojas? ¿Sí? ¿Les parece? Y agarran confianza, ¿ves? Ya les estás soltando un poco. ¿Qué te parece si, ok, no solo vamos a hablar, sino vamos a contar una historia? Mira, ya, en 4 momentos, ¿les parece? Ya, ok. Entonces evalúo poquito a poquito y así progresivamente ya vas generando la experiencia de aprendizaje más profunda. Y en el segundo momento ya no estás evaluando, solo se valora, sino ya estás evaluando una competencia de tu área, pero a baja intensidad. Y luego cuando ya van a ser a alta intensidad y los chicos ya están fortalecidos, ¿no? El alma, ya hay confianza, ya sabes por dónde están tus niños que necesitan más apoyo, ya sabes que los niños más talentosos, entre comillas, por suerte todos son talentosos, entonces planifican la experiencia desde la información que ustedes tienen de los niños. No de lo que, por eso decía, no puede venir con un meteorito, como una bomba, todo hecho para que los niños respondan. No, es un proceso. Y, estimado, es un proceso. Sí, doctor, gracias por la Muy bien. Ahora, aclaración y la mañana, orientación. gracias, Marco, no te preocupes, pero no te olvides, por favor, ahora que están en este grupito, ustedes, tanto Vilma, Marco y segundo que no ha entrado y el otro profesor, por favor, cuando tengan dudas de su proyecto, yo les voy a acompañar todo este año. Por eso es mentoría. Incluye mentoría, por eso decimos, ya nos interesa que hagan proyectos. Profesor, tengo problemas. El profesor me ha dicho, bueno, nos reunimos un ratito con el Meet o me mandan un audio y yo les voy acompañando, ¿ya? Acompañando. Y si hay un taller que tengo ahí, los sumo, ¿no? No me cuesta nada sumarlos, pues no hay que ser, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Entonces los sumo, ¿no? Porque para que ustedes también vean, voy a tener un taller de matemática, de ciencia, los invito. Mientras están en el grupo, lo van a hacer. Muy bien, colegas, llegamos a las 11. Mañana, por favor, tráiganme su triangulación. ¿Ya? Mañana vamos a hacer lo que es el diseño. Traigamos, ensayen, por favor. No, aquí no voy a evaluar si está bien o está mal, voy a evaluar la intención. Háganlo, por favor, y mañana lo revisamos y trabajamos el diseño de esos 2 triangulaciones. ¿Les parece?
Excelente. Muy bien. ¿Listo, Marco? ¿Listo, Vilma? Disfruten del fin de semana. Justo Muy bien, escuchar. gracias, doctor. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Les mando el video más tarde.